Buenos días, soy el padre José Vicky, misionero en España. Hoy es martes 4 de junio del 2024. Tomamos del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Los fariseos y los herodianos, como hemos escuchado en este pasaje evangélico, quieren poner una trampa a Jesús. ¿Debemos pagar el tributo al César? ¿Sí o no? En vista de todas las circunstancias, la cuestión que le plantearon a Jesús los fariseos y los herodianos era una obra maestra de astucia. Tienen que haber pensado que colocarían a Jesús, como se suele decir, entre la espada y la pared, porque si decía que era legal pagar el tributo, habría perdido para siempre su influencia con el populacho, quienes no querían pagarlo, y le iban a considerar un traidor y un cobarde. Si decía que no era legal pagar el tributo, podían delatarle a los romanos, que le detendrían por un revolucionario. Por eso tienen que haber estado seguros de que le estaban tendiendo una trampa a Jesús de la que no se podría escapar. Jesús les dice: enseñadme un denarius. Notemos de pasada que Jesús no tenía ni siquiera una moneda. Les preguntó de quién era la imagen que estaba grabada. Sería la de Tiberio, que era el emperador reinante. Todos los emperadores se llamaban Césares. Alrededor de la imagen aparecería el título que declaraba que esta era su moneda. Diría: de Tiberio César, el divino Augusto, hijo de Augusto. Y por el otro lado aparecería el título de Pontifex Maximus, sumo sacerdote de la nación romana. La acuñación de moneda era una señal de poder. Cuando uno conquistaba una nación, lo primero que hacía era acuñar su propia moneda, ¿no? Eso de por sí era la garantía definitiva de soberanía y poder en un territorio, ¿no? En todos los momentos y lugares en que la moneda estuviera en curso, la autoridad del rey se mantenía firme, ¿no? Los dominios de un rey se medían por el área en que su moneda era de curso oficial. Luego Cristo dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cristo está diciendo: vosotros reconocéis el poder que tiene el César, pero hay una esfera que le pertenece solo a Dios. En definitiva, todo le pertenece a Dios. Si el César tiene poder, es porque ese poder viene de Dios, como le dirá a Cristo más adelante a Pilato: tú no tuvieras ningún poder sobre mí si no te viniera de lo alto. Pero además de eso, hay una esfera, hay un territorio, por decirlo de alguna manera, que le pertenece exclusivamente a Dios y a nadie más. Como decía un autor: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? La gloria. Todo. Es el primer mandamiento de la ley: amarlo por encima y sobre todas las cosas, hacer todo para gloria de Dios.
solo Dios, como decían los santos, como decía San Luis Orione, trabajar bajo la mirada de Dios solo. ¿Por qué? Porque el premio lo dará Dios y porque además a Él debemos dar la cuenta final de todas nuestras obras, de todas nuestras acciones. Si lo hacemos, si hacemos las obras, nuestras actividades por los hombres, nuestra paga será terrena, será pasajera. Si lo hacemos por Dios, que es el que premiará todas nuestras obras, entonces el pago será eterno. Por eso, queridos hermanos, debemos reparar en estas palabras de Jesucristo. A Dios lo que es de Dios. Que la Santísima Virgen María nos conceda la gracia de vivir en plenitud el primer mandamiento de la ley de Dios, amarlo a Él por encima de todas las cosas, y todo lo que amamos en esta vida, amarlo en orden a Él. Que así sea.